6:35, señores y señoras. Cuando menos lo pensabas, aparece la discusión por la concentración de medios y de la manera que menos lo pensabas en la República Argentina. Clarín anuncia que ha comprado lo que Telefónica tenía en nuestro país. Telefónica estaba en retirada, con una mega inversión que lo vuelve todavía más poderoso. O sea, yo crecí escuchando qué poderoso era Clarín y me estoy acá sentada tantos años después diciendo cada vez más poderoso Clarín. Increíble, ¿no? Sí, lo cual plantea no solamente un tema económico y cultural, un tema político, porque absolutamente el funcionamiento de la democracia exige que haya una diversidad, una pluralidad informativa. Y Argentina se está quedando cada vez más con un esquema, digamos, mediático absolutamente concentrado en 2 o 3 empresas, sobre todo en Clarín. Sobre todo en Clarín, claro. Ahora, este gobierno que venía con el discurso de que el Estado no tiene que intervenir, no tiene que regular, probó un poquito de la medicina Clarín el otro día cuando se le filtró el crudo, claro. Se filtró, ¿no?, entre comillas, el crudo de esa entrevista en donde Santiago Caputo le decía al presidente qué tenía que decir, claro, y le intervenía al periodista cuando quería la claro, nota. Y ahí empezaron a creer de que es un poquito más necesario la presencia del Estado en la regulación, claro, de todo esto, sí, ¿no? De repente apareció ENACOM así y es. Defensa de la Competencia. Así, ¿no? Así es, lo cual era impensable hasta hace poco, pero bueno, está recibiendo sus buenos palazos, ¿no? Sí. El gobierno de todas maneras, ahora voy a leer un posteo que fue de lo más gracioso que vi, gracioso dentro de esta situación, ¿no?, que vi en estas últimas horas, pero el desconcierto que tiene la militancia, las patotas libertarias, ya desde hace días, ¿no?, porque es un desconcierto que empezó con el criptoescándalo, sí. O sea, el guión es muy contradictorio, ambivalente, están muy complicados discursivamente. Bueno, cuando la revista Forbes te pone en primera clase que este señor es un estafador, sí, internacional, vos podrás ser muy partidario de Milei, podrás ser muy crítico del kirchnerismo, todo lo que vos quieras, pero esto te hace poco menos que cómplice o por lo menos un admirador, sí, de un fulano que aparece escrachado en la revista más importante junto con Bloomberg y sí, The Economist en materia de economía internacional, y no se ahorran palabras. Yo te digo, realmente cuando vi esa tapa no lo podía creer. Entonces evidentemente tiene que haber mucho desconcierto, ¿no? Y Clarín viene desmarcándose un poco de La Nación, tampoco es que pone Milei estafador, Karina, no, claro, o sea, también ensaya esa línea de Clarín. Clarín trabaja para Clarín, obviamente, sé que puede sonar sonso, pero es así. Lo que quiero decir es que los que están desconcertados son los libertarios, porque veía que algunos decían, ahora salta todo el kirchnerismo a defender a Clarín, y me parece que no va a ser el caso, porque los que estamos metidos con este tema sabemos lo que es Clarín y sabemos lo peligroso que es Clarín si todavía tiene más poder. Y hoy, en la tapa del diario, no sé si le prestaste atención, Atilio, a la tapa del diario Clarín. No. Ellos ensayan como una suerte ya de defensa, ¿no? Porque ponen Telecom compró por 1.245 millones Telefónica de Argentina, y después empiezan con la descripción. Después de un intenso proceso competitivo, Telecom adquirió la filial argentina. No se trató de una compra hostil, dice, ya que la española había iniciado un notorio proceso de desinversión. Después cuentan de los miles que tienen invertido como empresa Telecom y los que van a invertir miles de millones de dólares, y dice: en términos geográficos y de clientes, se trata de 2 empresas complementarias, por lo que en la mayoría de la parte del territorio argentino no hay concentración. Y acá te tenés que o agarrar la panza y morirte de risa o indignarte. ¿Cómo que ya hay concentración? En algunos lugares es la única empresa que brinda servicios. Yo te digo que saliendo de las grandes ciudades de la Argentina es la única que existe, es la única voz que existe saliendo de, vuelvo a repetir, sí, las grandes ciudades de la Argentina. Y de pasada, te termino de leer esto, le mojo la oreja al gobierno y dice: reacción oficial, garantizarán la libre competencia y la elección de los usuarios, cuando en realidad lo que está diciendo el gobierno es: vamos a ver si lo aprobamos. Claro, claro.
Y habrá que ver, y yo creo que si aplican algún mínimo de resto de legislación antimonopólica, tendría que haber ahí una intervención para Es que esto no debería eso. pasar por defensa No, de la no, competencia, absolutamente. ¿no? Y si tuviéramos la famosa ley de medios en funcionamiento, Oh. no pasaría. La ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿cuántas veces lo hablamos con Martín Becerra? Lo vamos a sumar Bueno. al querido Martín Becerra, uno de los que más sabe en esta materia, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UBA también. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por recibirnos. Hola, Felicitas, ¿cómo va? Bien, estamos contando cuánto desconcierto, porque nunca imaginábamos a los trolls libertarios hablando de monopolio, denunciando el monopolio de Clarín y pegando el mapita de concentración de medios, ¿no? Es un tanto distópico. Totalmente, la vida te da sorpresas. ¿Sí? Así es, pero la discusión en definitiva sigue siendo la misma. Sí, es la concentración de poder, es la concentración de un mercado estratégico como son las telecomunicaciones, que en el caso de Clarín además complementa con el dominio de prácticamente todos los medios de comunicación. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay evidentemente, tanto por motivos políticos de concentración de poder, como también económicos, en el sentido de que algunos de los sponsors que tiene Milei son competidores de Clarín. Sí. Hay evidente chisporroteo, irritación. Veremos si efectivamente terminan negociando una autorización condicionada de esta compra. Condicionada, digo, supongo yo que con algún tipo de acuerdo entre el presidente Milei y Clarín, o si la cosa termina, porque como tenemos un presidente en este sentido también bastante inclasificable en términos de, imprevisible vamos a decir, en términos de las actitudes y decisiones que adopta, veremos si efectivamente, como amenazó ayer en el comunicado oficial, sí, va a evitar directamente la operación, en cuyo caso es complicado porque la operación ya se realizó, es decir, es un hecho consumado. En Madrid, Telefónica de España recibió el dinero de Telecom Argentina. Sí. Y bueno... y Clarín en eso es bueno, la hace y nunca hay marcha atrás, ¿no? Después es bueno haciendo tiempo, en todo caso, hasta que cambie, si es necesario, el color político. Exacto, no cuesta mucho imaginar que algún tipo de condicionamiento que no sea aceptado por Clarín no vaya a terminar con un amparo y una medida judicial, sí, cautelar a favor de la empresa de Magneto, ¿no? Claro. Esto ya lo hemos visto. Quiero decir que bueno, que estamos en un escenario muy interesante, porque es una concentración muy interesante para estudiar. Sí. Porque sí. Para vos como investigador es maravilloso, obviamente. Claro, para contarlo, para sufrirlo, no tanto. Claro, quiero ser respetuoso con los millones de usuarios, consumidores de servicios de comunicación de la Argentina, entre quienes me cuento, obviamente, porque, claro, los efectos de la concentración de mercado se miden en abusos de posición dominante, descontrol de precios, que ahora aumentan más que la inflación en un mercado prácticamente cartelizado. Sí. Imaginémonos con esta fusión de dos de las empresas más grandes. Así que sí, esto va a tener consecuencias para la ciudadanía de a pie y también para los trabajadores, obviamente, de Telefónica y de Telecom, que están en una incertidumbre grande. No, totalmente. Sí. Martín, te está escuchando Atilio Borón, que se suma a esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Decime, hola, Atilio, ¿cómo va? ¿Tenemos alguna chance como usuarios, consumidores, tener alguna defensa judicial en este país? Sí. Vamos a decir, sí hay posibilidades, tanto por vía administrativa como se podría hacer a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que yo supongo que va a recibir, como ya recibió, por ejemplo, la fusión de Telecom y Cablevisión, que es el antecedente más inmediato a esta, que autorizó Macri en 2017, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia recibió impugnaciones, presentaciones. A mí me consultaron como especialista, como investigador. Después a nadie le dieron pelota, a mí no me dieron pelota, pero en fin, más que a mí no le dieron bola a las organizaciones de defensa de consumidores, a cooperativas también que se presentaron, pero ahí hay una vía administrativa y también hay una vía judicial.
lo que sucede es que, no voy a descubrir nada nuevo, y menos con ustedes, que la putrefacción del Poder Judicial en la Argentina hace que cualquier vía judicial sea poco optimista de prosperar si va a ir para proteger los intereses de usuarios y consumidores y no el de grandes empresas concentradas, ¿no? Claro. O sea, que sería una vía muerta, en realidad, la vía judicial. Además, habría que preguntarse qué juez resiste 20 tapas seguidas de Clarín, ¿no es cierto? Sí, bueno, y no solo tapas. Digamos, claro. En general, el escenario es bastante más escabroso, sórdido por momentos. Sí. Así que, quiero decir, hay jueces, pues, sería injusto, por lo menos con mi pensamiento, si no dijera que hay jueces que han llevado causas que afectaron el interés del Grupo Clarín en primera instancia, o que han tenido voces importantes en apelaciones. Incluso en 2013 la Corte Suprema de Justicia, otra Corte Suprema de Justicia, declaró a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual plenamente constitucional contra Clarín. Pero, bueno, eso requiere no solamente fuerza intelectual o técnica en el Poder Judicial, que es poca, ya lo sabemos, sino también fuerza social y política. Si alguien, a ver, así como ustedes, sí, yo también tengo compañeros, colegas, amigos que están en sindicatos de trabajadores, en cooperativas. Si a mí me preguntan si corresponde hacer algún tipo de presentación frente a una concentración de mercado tan gigantesca como esta, mi respuesta es sí, y por supuesto colaboraría técnicamente en ese tipo de acción, porque me parece necesaria, más allá de que la probabilidad de que eso prospere sea baja. Totalmente, claro, ese es el tema. Ahora, cuando la última te hago, Martín, cuando dice hoy en su tapa Clarín que no va a tener una posición dominante porque no hay concentración, esto dice, en el territorio, porque son dos empresas que se complementan, ¿qué te parece a vos esa afirmación? Sí, es como desopilante, es como tomarnos el pelo una vez más, porque me parece que, en fin, nosotros tenemos los datos, si quieren se los paso, en el mercado de teléfono, acá hay 4 mercados comprendidos en esta compra. Sí. Uno es el más importante económicamente, es el de comunicaciones móviles. Sumadas, Telefónica a través de su marca Movistar y Telecom con su marca personal, supera el 60% de ese mercado. En telefonía fija, telefonía básica, sí, sumadas, Telefónica y Telecom superan el 79% de ese mercado. En conectividad fija a Internet, sumadas ambas, llegan al 46% de ese mercado. Y en televisión por cable superan el 41%. Quiero decir, no vamos a encontrar ningún libro de doctrina económica, incluso aquellos que cita Milei para decir que los monopolios privados son buenos, incluso esos, te dicen que cuando una empresa sola supera el 40% de un mercado, y acá estamos hablando a veces del 60 o del 80, ¿no? Sí. Por ciento, ya tiene posición dominante y puede abusar fácilmente de esa posición dominante, es decir, puede poner precios no solamente finales a consumidores, sino precios de toda la cadena de suministros, o sea, precios mayoristas, es decir, altera el funcionamiento económico de una economía liberal capitalista. Bueno, eso me parece que la etapa de Clarín, quiero decir, va en contra de la acumulación de conocimientos desde David Ricardo o Adam Smith hasta ahora, claro, de los últimos 300, sí, 400 años de economía. Es difícil. ¿Quién se anima? Esa es la historia, ¿no? Gracias, sí, Martín. Gracias a ustedes. Estamos escuchando a Martín Becerra y vamos a sumar otra voz que consultamos cada tanto y que por supuesto está siguiendo todo este tema, Emanuel Jafrot, doctor en electrónica y comunicación. ¿Cómo estás, Emanuel? Gracias por recibirnos. A ver si nos escucha, Manuel. Hola, sí, buen día. Ahí está, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Todo muy bien, bueno, ponele. Okay. ¿Quién tiene más? Yo me preguntaba hoy al aire, ¿quién tiene más peso en esta pulseada? ¿El gobierno argentino? No importa el signo, ¿no? ¿El gobierno argentino o el Grupo Clarín?
Yo creo que nos tenemos que remitir a la historia, ¿no? Claro. No conozco muchos casos donde realmente se le pudo poner un freno a la voracidad de expansión del Grupo Clarín. No, yo creo que no sucedió nunca directamente, porque en todo caso, juez amigo, se espera un poco, se espera un par de años y se revierte, punto. Pero además, perdón, los gobiernos duran 4 años y como en un momento dijo Manieto en una célebre entrevista en la época de Alfonsín, Clarín está para siempre. Los gobiernos van y vienen, ¿te das cuenta? También dijo puesto menor, ¿no? También. Sí, claro. Ahora, vos que sabés mucho de la cuestión técnica, digamos, de lo que tiene Clarín y de lo que tiene Telefónica, ¿qué se está conformando? ¿Cómo queda Clarín adquiriendo Telefónica en Argentina en territorio, ¿no? Pensándolo como una mega empresa. Vos sos el dueño y te dicen, mira, te vas a quedar con esto y con esto también. ¿Qué tenés en tus manos? Bueno, yo creo que ahí me remitiría un poco la historia de dónde viene Telecom y Telefónica desde la privatización de Entel. Lo que se hizo en su momento, en otro momento liberalísimo, fue cortar una empresa pública para crear 2 empresas privadas. Claro. Y se le regaló, y voy a insistir en eso, se le regaló la infraestructura a esas empresas. En otros casos de privatización, como en Europa, como también pasó en los años 90, el Estado en general se quedaba con la infraestructura para poder, por lo menos, mantener la cuestión del desarrollo de infraestructura de forma estratégica y también mantener los planos de las redes. Claro. Hoy, hace años, decenas de años, que no sabemos cuáles son los planos de las redes fijas, por ejemplo. Qué locura. Telefónica en los últimos años estuvo levantando pares de cobre telefónicos en Capital Federal, en toda su zona de influencia y vendiendo el cobre para poder financiar operaciones, digamos. Eso es lo que hicieron. Entonces... Sí. No, insólito eso que estás diciendo, es cierto, lo de la infraestructura, ¿no? Se la regalaron, haz lo que quieras. Se la regalaron y el Estado renunció a cualquier tipo de propiedad sobre esto, cuando lo tendría que haber mantenido y eventualmente concesionar el servicio. Pero fue otra la opción. Yo creo que hoy se está armando un monstruo. Por ahora, Martín Becerra hablaba de fusión. Por ahora es una adquisición. La fusión me parece que es un paso posterior que es muy, digamos, es muy natural, en el sentido de que en lugar de tener 2 empresas que operan 2 redes que comparten muchas cosas, porque hay que saber que en la red móvil, por ejemplo, Telefónica tiene equipos sobre torres de telecom, comparten la fibra óptica para llegar a estos equipos y viceversa. No sé si se acuerdan de en algunos momentos cuando uno era cliente personal e iba al sur, estaba en roaming. Sí. Sobre la red de Movistar. Claro. Bueno, era por eso, porque compartían esa infraestructura, esa cuestión de la interacción entre Telecom y Telefónica es desde el inicio. Ahora se está legalizando, entre comillas, por lo menos estamos frente a un hecho donde se está reconstruyendo el operador inicial con todas las evoluciones tecnológicas que hubo. Hablo de fibra óptica, hablo de la red móvil, habló del internet de banda ancha, etcétera, etcétera, pero estamos reconstruyendo eso, pero en manos de un operador privado que ya hizo muchas adquisiciones de otros operadores en el mercado argentino. Me gusta esa mirada con perspectiva histórica, ¿no? Lo que fue la privatización y cómo ahora se vuelve a unificar. Y eso obviamente significa, cuando hablamos de concentración, significa poder, eso es lo que está en discusión, más allá del costo del servicio, que no es un dato menor, ¿no? Porque también hacen lo que quieren con los aumentos. ¿Tenemos en Argentina uno de los servicios más caros? ¿Es así en este momento, Emanuel? Es difícil, digo. Habría que relacionarlo con el salario mínimo o el salario promedio. Eso. Claro. Ajá. Porque si lo miramos en términos, digamos, en dólares, ponele, estamos más baratos que en Europa. Claro. Todavía. Ajá. No falta mucho,
pero estamos todavía ahí, estamos ahí. No lo digamos en voz alta porque enseguida nos van a subir el número. Yo no sé si se vincula o no se vincula, pero hace unos días comentábamos que los medios públicos y toda la infraestructura de los medios públicos dejaron de ser sociedad del Estado para ser sociedad anónima. Y uno piensa en el amigote, ¿no? Va Milei y lo abraza a Musk y le dice amigo, una amistad un poco forzada, pero bueno, ahí están en una alianza, digamos. Digo, ¿Cómo entra acá la figura de Elon Musk, que ya tiene sus negocios, ¿no? que ya está ofreciendo sus servicios en Argentina? Bueno, yo creo que vos hablabas de los medios públicos, ¿no? De Radio y Televisión Argentina, Canal 7 y todo esto, pero miraría más a ARSAT en este caso, que ya era una sociedad anónima, que detiene la red de fibra óptica más importante de la Argentina, que es muy complementaria a todos los servicios de Internet por satélite que Musk está distribuyendo en la Argentina, y yo creo que va por ese lado. Claro. Podemos tener, pero es interesante también lo que decía Martín antes, de que algunos que financiaron más allá de más la campaña de Milei hoy están muy enojados porque también se querían quedar con Telefónica. Por ahí un Claro América Móvil le va a interesar adquirir ARSAT y quedarse con una red de fibra óptica que le da, digamos, un impacto muy, muy importante en el territorio argentino, porque no hay red móvil sin red fija. O sea, toda la señal, todo lo que consumimos a través de esas antenas que están por todos lados, tienen que estar respaldadas y conectadas por una red fija. Claro. Entonces, toda esa red de transporte es también algo que, juntando Telecom y Telefónica, hay un quinto mercado que Martín no mencionó, pero que es el servicio más a empresarias de conexión de Internet, pero de altísima capacidad, que es muy importante, que prestan tanto Telecom y Telefónica, y van a empezar también a tener un monopolio, y pienso en los estados provinciales, en el propio Estado Nacional, que consume muchísimo, y tiene abonos con esas empresas de Internet, pero no de 100 megas como tenemos en casa, que son de gigas. Claro. Y también ese mercado se va monopolizando, dificultando también la negociación y las situaciones de eventuales contrataciones o licitaciones por parte de los estados provinciales, incluso los municipios, que van a tener, una vez más, menos actores para elegir. Sí, y nos quedamos soñando en la posibilidad del desarrollo de empresas estatales, ¿no? Que era bastante concreto, se podía. Hay inversiones incluso, ¿no? Exacto. Y sin olvidar las cooperativas, obvio, las pequeñas pymes locales, que por ahí antes tenían que elegir entre Telecom y Telefónica, y ahora ya no van a elegir entre nada, ¿no? Claro. Quedan rehenes de una sola empresa, de una mega empresa. Emanuel, gracias como siempre por ayudarnos a entender, por darnos elementos para entender lo que está pasando. Te mandamos un abrazo. Un placer, un abrazo a los vos. Hasta luego. Estamos escuchando a Emanuel Jafrot, antes lo escuchábamos a Martín Becerra, como para terminar de dimensionar, ¿no? Porque nosotros vamos siempre como un poquito más atrás, y es cierto, o sea, hay que mirarlo con perspectiva histórica. Sí, no, es terrible. La verdad, un retroceso democrático, ¿no? Porque al fin y al cabo el derecho a la información, y la información es poder. Sí. Cuando la información está concentrada en 2 o 3 oligopolios, ¿verdad?, que se reparten en el mercado, en este caso ni siquiera son 3, hay 2, digamos, y punto. Bueno, la verdad es que uno como ciudadano se siente despojado de derechos. Absolutamente. Y eso es muy grave. Y además esto clama al cielo por la necesidad de una intervención del Estado para realmente obligar a la competencia. Además, esto, si vos sos un fiel seguidor de la escuela austríaca, como nuestro presidente lo dice, tiene que fomentar la competencia y no ser cómplice de una maniobra de este tipo. Claro, porque acá no hay libre competencia, no. O sea, esto está muy lejos de ser la libre competencia. Pero además, estos tipos siempre ganan. Recién decíamos, ¿cuándo dieron marcha atrás? Jamás dieron marcha atrás. Jamás. O sea, se meten las leyes en el bolsillo,
siempre hay algún juez amigo que le presta un paraguas para pasar alguna tormentita y luego salen a la cancha nuevamente y siguen agrandando y creciendo, y sí, siguen trabajando sobre el sentido común, si hay que decirlo, porque gracias a ese poder que tienen, en algún momento ellos pudieron decir TN va a desaparecer y mucha gente se lo creyó. Claro. Mucha gente se lo creyó. Sí, sí. Así como mucha gente creyó en algún momento que venía una revolución de la alegría, claro, o creyó en otro momento que podía. De eso estamos hablando, cobrar en dólares. Así es. De eso estamos hablando. Por eso afecta tanto a la democracia, ¿no? En todos los países los medios de comunicación tienen que ver con la democracia. Y vos fíjate, durante la época más esplendorosa de las democracias contemporáneas, sí, que fue el periodo de la posguerra, sobre todo en Europa, no había prácticamente medios de comunicación en manos privadas. La mayoría eran medios públicos. Claro. Yo recuerdo eso muy bien. Digamos, vos ibas a Europa en el año 63, 64, 65, ahí lo que encontraba, algunos pequeños radios, ¿verdad? Pero la televisión era pública, pero ¿en dónde? En Francia, en Alemania, en Suecia, en Noruega, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque era considerado un derecho ciudadano, un derecho ciudadano que se anteponía al derecho del empresario privado. Claro. Decía, no, el ciudadano tiene derecho, la ciudadana, a acceder a una información balanceada, equilibrada, etcétera. Y eso arrasaron. La contrarrevolución neoliberal fue fatal en ese sentido. Ahora nosotros estamos asistiendo a un desmantelamiento muy grosero de todo lo que tiene que ver con los medios públicos. Se los estigmatizó y se los termina. Esta es la estocada final, digamos, ¿no? Yo creo, aunque quiero creer que pueda haber alguna reacción en algún momento, digamos, estoy esperando que en algún momento esta situación medio de zombie que estamos viendo en muchas sociedades, no solamente en la Argentina, de repente la gente se despierte y salga a plantear una lucha por sus derechos, el derecho a la información. Yo sé que estamos pasadísimos. Enseguida vengo con ustedes, que no fuimos todavía con los oyentes. Si quieren dejar el mensajito, lo dejan ahí. Gracias a los que se suman a través del streaming. Pero yo digo, hablando de esperar la reacción, yo todavía estoy azorada de que los medios públicos se transformaron en una sociedad anónima y no fue noticia, no fue título. Caramba, no es importante. Es fundamental. Bueno, pero cuando vos tenés una población mal informada, manipulada, ¿no es cierto?, como lo está en este momento, es muy difícil esperar una reacción. Además aparece una cosa nueva en una encuesta, ¿no es cierto?, que estuve viendo ayer, en donde aparece la resignación. La que me pasaba, después la vamos a comentar, después la traemos a la mesa. ¿Querés así la compartimos con los oyentes? Dale. 13:03 minutos, hacemos una tanda, ya estamos de regreso. Se queda Tilio Borón, ahora vamos a hablar de lo que pasa en el mundo. Te voy a mostrar el video famoso de Trump y Elon, nos vamos a reír un rato. Mirá que se nos mueren de risa todos los días ellos. ¿Cómo no nos vamos a reír 2 minutos nosotros? ¿Podemos? Dale, tanda y ya estamos de regreso. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que